Hola, apreciados amigos, queridos hermanos, bendiciones. Nuestro tema devocional hoy, profesante o practicante. Hebreos capítulo 10, versos 23 al 25, en Nueva Traducción Viviente dice: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Nada más oportuno para este tiempo que esta palabra devocional. Hemos compartido en nuestros devocionales anteriores el valorar la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy queremos añadir la siguiente verdad: cuando valoras a la persona del Señor Jesús, valoras también todo lo que Él valora. Y la Escritura de hoy nos deja saber que para nuestro Señor Jesucristo es muy importante que Él valora altamente su iglesia local. Para el Señor Jesucristo es entonces muy importante que tú seas parte de una iglesia local. Si bien es bueno que estés recibiendo el Evangelio de la gracia de Dios a través de las redes sociales o aún este audio devocional, debes saber que es muy importante que participes de la vida de Dios que fluye de una iglesia local. Vivir el Evangelio de la gracia de Dios no es una experiencia aislada, solitaria. Se vive mejor en el contexto de una iglesia local, donde hay compañerismo, responsabilidad y sabio consejo. Debes saber que la iglesia local no es la idea del hombre, es idea de Dios. Y de hecho, hay algo poderoso cuando nos reunimos como parte del cuerpo de Cristo para ministrar al Señor y para recibir de Él y ministrarnos los unos a los otros. ¿Has notado que cuando conoces a un hermano en la fe, siempre hay afinidad hacia él o ella? Puede que no conozcas realmente a esta persona, pero en el espíritu hay una conexión. Esta es la comunión espiritual de los verdaderos creyentes. Esto es, de los practicantes de la fe cristiana, no de los profesantes del cristianismo, es decir, los que afirman ser cristianos sin serlo en verdad. El Nuevo Testamento contiene muchas advertencias sobre las personas que dicen ser o se llaman a sí mismas cristianos, pero en realidad, por su práctica de vida, se ve que nunca han sometido sus vidas al señorío de Jesucristo. Es posible que conozcas algunas personas que, por ejemplo, un tiempo asistieron a la iglesia, pero luego se separaron y volvieron a vivir un estilo de vida pecaminoso, sin ninguna muestra de querer arrepentirse y sin ningún interés en escuchar el consejo de los líderes de la iglesia. Cuando suceden tales cosas, la gente a menudo se pregunta: ¿cómo puede pasarle esto a un creyente en Jesucristo? Bueno, la realidad es que en la mayoría de los casos estas personas han profesado, han dicho ser cristianas, pero nunca realmente han sometido sus vidas al señorío de Jesucristo. El Señor no es solamente Salvador, Él es Señor, el Rey del reino, y si queremos que Él sea Salvador de nuestras vidas, debe también ser considerado, ser recibido como nuestro único Señor. Si entiendes esta diferencia que hay entre profesantes y practicantes, podrás entender que algunos versículos de la Escritura que erróneamente se han aplicado a creyentes practicantes, en realidad están dirigidos a profesantes. Uno de ellos, por ejemplo, está en 2 de Pedro 2:22, que dice: un perro vuelve a su vómito y un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. ¿Por qué este versículo no es aplicable a creyentes que eventualmente se equivocan y pecan? Observe que el versículo se refiere a un perro y a un cerdo, no a una oveja, que es la simbología en la Biblia para referirse a los creyentes en Jesucristo.
Por tanto, por esta sola razón, segunda de Pedro 2:22 se refiere a personas que nunca han tenido la experiencia de haber nacido de nuevo al recibir al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. En otras palabras, está refiriéndose a personas que han sido profesantes y no practicantes del cristianismo. Cuando una persona nace de nuevo, es una nueva creación en Cristo Jesús. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo, es decir, ya no es un perro o un cerdo, sino una nueva creación en Cristo Jesús. Una oveja puede caer y fallar, pero nunca querrá revolcarse en el vómito y el barro. El pecado, como el vómito y el barro, es contrario a la nueva naturaleza que tiene una nueva creación en Cristo Jesús. Creo que los verdaderos creyentes en Cristo buscarán siempre la libertad del pecado. Realmente odiarán estar enredados y atados a un pecado que es destructivo. Por ello, debemos entonces enfocar nuestras energías en predicar el Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ya que es el poder de su gracia, el poder de Dios para transformar nuestras vidas de adentro hacia afuera. Cuando las personas descubren su verdadera identidad en Cristo, experimentarán el poder de reinar sobre cada pecado. Por eso la Biblia declara en Romanos 6:14 que el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis ya bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. La verdadera gracia siempre entonces producirá verdadera santidad, porque creer correctamente siempre nos conducirá a vivir correctamente. El pensamiento que resume este devocional hoy: como creyente nacido de nuevo en el Señor Jesucristo y por causa de apropiarme de mi verdadera identidad en Cristo, experimentaré el poder de reinar sobre cada tentación y pecado. Padre Celestial, gracias porque por la fe en tu Hijo Jesús y al recibir con gozo su gracia, soy poseedor de todo lo que su obra acabada ha logrado para mí en la cruz. Te doy gracias porque tú nunca me tratarás como a un perro o una cerda. Mi Señor Jesucristo es el buen pastor que me cuidará como una de sus ovejas. Aunque pueda caer y fallar como alguien que se ha rendido al señorío de Jesucristo, mi vida entonces estará siendo continuamente transformada por el poder de su gracia. Gracias, Dios. Amén y amén.